Hay niños que juegan a ser invisibles, no a los gritos, insultos y golpes. Con violencia no se aprende. Ponte en su lugar. UNICEF, por los derechos de los niños. Estamos de regreso en Evas Urbanas, esta noche conversando sobre el maltrato infantil. Nos acompaña la psicóloga Yara Naya para hablarnos de las secuelas que deja el maltrato infantil. Bienvenida, Yara, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme nuevamente. Siempre colaborando con nosotros. Y hablando sobre el maltrato, bueno, también Yara es mamá de 2 niños. ¿De qué edades? Uno de 6 y uno casi de 4. ¿Qué tal te ha ido con el comportamiento? La maternidad es un proceso complejo y difícil, la crianza también. Y ahí vamos. Ahí van, eso es importante. Nosotros hicimos un sondeo en Facebook donde nos revelaron diferentes opiniones en cuanto al maltrato infantil, un tema que tiene muchísimos asteriscos, pero por ejemplo, me gustaría que nos definiera en qué consiste, o más bien, cómo se define el maltrato infantil. Bueno, el maltrato infantil, el maltrato en sí va a ser cualquier acto, ¿ya?, donde vos vas a poner en riesgo la integridad física y psíquica de una persona, ¿ya? Va a ser una situación en la que va a haber una simetría de poder y donde ese poder va a tener a la otra persona en una situación de desventaja y donde va a estar en riesgo 2 elementos fundamentales, como es el dolor físico y el dolor emocional, ¿ya? Y esto va a traer una serie de consecuencias. Y eso es parte del maltrato infantil. Ya es, como decían las compañeras anteriormente, es invisibilizar que los niños son sujetos de derecho, ¿ya?, que son existentes, ¿ya? Ya no se les dice, por ejemplo, antes se les decía a los menores, que es una forma peyorativa, ahora son niños, niñas, tienen una serie de derechos y no por el hecho de tener una condición a nivel de cronología, de edad menor, ¿ya? No por eso significa que ellos están en una situación más abajo de nosotros. Entonces el maltrato va a ser ver a un menor o ver a un niño, a una niña desde una postura inferior y ejercer mi poder sobre él, donde yo lo voy a condicionar y lo voy a dañar física, emocional y luego todas las otras formas de maltrato, de violencia que se van a sumar. ¿Hay diferencia entre el maltrato y el castigo? Es una línea muy delgada realmente la que hay, porque el maltrato es poner en riesgo la integridad física, la integridad psíquica y ejercer diferentes formas de violencia. El castigo es algo que está asociado, el término de castigo estaba muy asociado al tema penal, ¿no?, que era el tema de la sanción, cuando se sanciona porque vos violás una norma. Y el castigo es como la supresión de algunas cosas. Entonces hay un castigo positivo, un castigo negativo, se asociaba el castigo al castigo físico, pero también el tema castigo, que eso se ha hecho mucho ahora en esta nueva generación de padres, el castigo es que yo te voy a suprimir cosas que te gustan para que vos entendás que esa conducta no la podés repetir, no la podés hacer. Entonces el castigo es como suprimir un beneficio hasta cierto punto y el maltrato es ejercer una acción de dolor, desde la parte emocional o física. Es bastante interesante y parte de lo que nos comentaban los facebookeros es, antes, esto es lo que comentan, antes nadie andaba pregonando, nadie andaba criticando el hecho de que las mamás le dieran a sus hijos un fajazo o un cinturonazo, qué sé yo, un chancletazo como decimos en Nicaragua. No había tanta bulla en relación a esto. Hoy en día como que se ha puesto más hincapié en esto. La gente comenta al respecto. Bueno, lo que pasa es que antes, y ese antes es un antes muy reciente, no pensemos que eso fue el antes en 1820, ese fue el antes hace unos 5 años atrás o 10 años atrás. Antes el tema de la violencia intrafamiliar era un tema de familia,
era un tema tabú, y hay una frase típica aquí que los trapitos sucios se lavan en casa. Entonces eso era puerta cerrada. A medida que se han ido modificando, que hemos ido avanzando en tecnología, en situaciones ideológicas, afectivas, sociales, espirituales y lo demás, se ha ido rompiendo el tabú y se ha ido quebrando, ha habido una ruptura de paradigmas sobre las visiones y las formas de hacer relación humana, y por eso se ha ido iniciando un proceso de, digamos, de apertura. Sos psicóloga, pero al mismo tiempo sos mamá. Y estás con 2 niños, o sea, estás criando 2 niños. ¿Qué interpretación le das, por ejemplo, a estos comentarios o qué pensás de la violencia? Porque llegan padres, te comentan de repente que no hayan otra forma ya, le han hablado, les han castigado, pero no obedecen. ¿Cómo aplicarías vos esto? Bueno, hay que entender que los niños van a tener cierta demanda, ¿no? Los niños son imperativos, los niños son impositivos, los niños son demandantes, los niños y las niñas. Digo niños de manera general. De manera general, pues, ¿verdad? Ellos demandan, ellos quieren atención, ellos quieren tiempo, ¿ya? Y ese es un tiempo que tenemos que darle. Lo que pasa es que esto es un problema que viene mucho más atrás. ¿Cómo hicimos a esos niños? ¿Bajo qué contexto vinieron esos niños y esas niñas? ¿Fue planeado, no fue planeado, fue buscado? ¿Soy mamá sola, soy papá solo? ¿Se lo dejé a la abuela? ¿Estoy en una...? O sea, ¿cómo surge esta persona? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su raíz, no? Entonces, desde la manera en que vos decidiste traer a ese niño o a esa niña al mundo, que vos decidiste vivir ese embarazo, si te embarazaste sola o se embarazaron en conjunto, te pasaste los achaques sola o los pasaron en conjunto, desde cómo surgió el inicio de la situación, va a estar en dependencia de tomar conciencia que la maternidad y la paternidad es una de las cosas. Yo creo es más fácil volver a ser la bomba atómica que ser papá y mamá, porque es muy complicado, sobre todo porque actualmente ambas figuras tienen que salir a trabajar, no solamente por sustentar la familia, sino porque eso forma parte del empoderamiento de la mujer y del hombre, de que no solamente puede desarrollarse en un espacio, sino en otros, ¿ya? Entonces, vemos, por ejemplo, Yara, el hecho, por ejemplo, de que padres que tienen que optar por dejar la supervisión, la crianza prácticamente de los niños, ya sea con empleadas o niñeras o abuelas, etcétera, y que tal vez no presenten algún tipo de moretón o de rasgo físico que pueda a nosotros decirnos que le pegaron o no le pegaron, cuando es bien niñito, cuando el niño es bastante chiquito, ¿cómo se puede dar cuenta un padre y una madre que está siendo víctima de maltrato? Bueno, a veces es imperceptible en el momento y tiene que pasar un tiempo prudente o un tiempo prolongado y sostenido en esta situación para ver algunas cosas. Pero claves así, por ejemplo, si el niño había logrado avanzar en el control de esfínteres, ya no se hacía ni pupú ni pipí, y está volviendo otra vez a hacerlo, se está defecando en la ropa, se está orinando otra vez en la cama, está teniendo conductas regresivas, puede estar agresivo en los juegos con algunos niños, si en el colegio llaman la atención, en la guardería llaman la atención de que está mordiendo o que está siendo hostil, si uno lo ve muy retraído, si lo ve con poco apetito, lo ve muy ansioso, entonces cualquier conducta que varíe significativamente el actuar del niño, ¿ya? Eso puede ser un indicador. Los dibujos que hace este niño, los colores que está dibujando, cómo está jugando. Es importante ver cómo nuestros hijos juegan, ¿ya? ¿Cuál es el juego? Entre los muñecos que juegan, ¿qué se dicen? Si el niño comienza a decir, te voy a patear, te voy a romper la cabeza, estúpido. Si comienza a decir eso y no es un juego usual, ¿ya? Y no ve, porque los programas de televisión de los niños dicen malas palabras, sí, y tenemos que tener conocimiento de eso, pero si comenzamos a ver que la dinámica de él varía significativamente y hay conductas que él no tenía cotidianamente, ahí hay una luz roja, y esa luz roja hay que ponerle atención, hay que ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué se siente que la mujer puede ser la que maltrata más? Porque evidentemente es la que está más presente, pero habría que ver qué pasa en la vida de esa mujer, porque las mujeres tenemos una jornada de más de 24 horas. Y venir del trabajo y estar con los niños y hacer la tarea y aguantarlos y bañarlos y darles la cena, y llega un momento en que esa mujer que no tiene un espacio de descarga
Y a veces puede descarguen. transferir esa agresión con los hijos. Puede, pero hay que hacer una serie de políticas y hay que tener, también hay técnicas, para claro que sí. La madre, cuando se haya imposibilitada o está con un estrés extremo para no desquitarse con los niños, también hay técnicas. Ahora, el maltrato tiene varias caras, pero por ejemplo, el hecho de no solamente con golpearlo, sino por ejemplo el maltrato psicológico, gritos que a veces y con palabras bastante que se le puede salir al padre o a la madre, que son bastante ofensivas para expresarle a cualquier persona y mucho más a un hijo. Sí, hay, digamos, a veces es más fácil curar una lesión física, ¿ya? Porque le vas a echar diclofenac, porque la vas a zurcir, porque va que curar todo el tema de lo que es la lesión o el daño emocional. Entonces las palabras soeces, las palabras despectivas, la indiferencia, ¿no? El hacerte sentir que no sos importante, que no sos existente, que quitas tiempo, que cansás, que aburrís, ¿ya? Eso te van lacerando y te laceran tu autoestima y te hacen sentir. No desarrollamos en el niño, cuando tenemos una indiferencia emocional, no desarrollamos una cosa importante que es el sentido de pertenencia. Y una persona que crece sin sentido de pertenencia es una persona vulnerable a los estresores ambientales, es una persona que fácilmente puede caer en situaciones de abuso sexual, de trata, de consumo de droga, porque no activa esa capacidad de autocuido y no desarrolla autoestima. Entonces, lo más complicado no es que te digan que sos tonto, sino que sean indiferentes emocionalmente, que te hagan sentir no existente en esa cotidianidad. Quiero comentarte de alguna de los comentarios, por ejemplo, de los facebookeros, de la sexóloga y también psicóloga Auxiliadora Marenco. Dice, pegarle a un hijo solo demuestra la incapacidad de encontrar una manera más inteligente para corregir una conducta. Por ejemplo, Leslie Briceño dice, claro que hay resultados positivos educando sin violencia, las propias niñas y niños lo dicen, quieren ser educados con respeto y afecto. Eso los hace sentir integrados y reconocidos. ¿En qué se traduce el maltrato a largo plazo? Bueno, el maltrato a largo plazo se puede traducir en un problema de baja autoestima, y si yo tengo baja autoestima puedo tener dos conductas. O soy una persona dependiente emocionalmente o soy una persona agresora emocionalmente, ¿ya? Entonces habría que ver qué es lo que está atrás del trasfondo de esa conducta de adulto. Muchas veces a largo plazo es establecer relaciones emocionales precoces desde diferentes aspectos, es buscar válvulas de escape para poder solucionar los problemas o para poder evitar el dolor emocional, como puede ser el consumismo de cualquier cosa, comida, droga, ropa, alcohol, etcétera, ¿ya? Inseguridad en el funcionamiento. Entonces pueden haber, ¿ya? Y sobre todo el no desarrollo del sentido de pertenencia, que eso lo que va haciendo es que vamos siendo seres desarraigados, y la dificultad para construir la afectividad. Entonces, y comenzar a establecer relaciones de corte impersonal, o sea, no involucrarte de todos los aspectos en la construcción afectiva, y esa es de las cosas que más puede dañar, ¿no? Porque te fracturan internamente y vas creciendo fracturado. Entonces como que aprendes a caminar siempre con dos dedos fracturados, entonces siempre vas a renquear en ese proceso de construcción, y ese es el mayor daño a largo plazo de esta situación. Ya para finalizar, Yara, me gustaría que nos comentara sobre qué puede hacer un padre o una madre o la persona que está criando a un hijo cuando este es rebelde y le has hablado y no perdés un poco el control de ese menor o de ese niño o niña. Bueno, una cosa importante, creo yo, lo primero es que tanto los papás como las mamás o los cuidadores, abuelas, tíos, etcétera, que a veces se hacen cargo, si eventualmente usted le ha dado una nalgada, un fajazo, le ha gritado, bueno, tranquilo, ¿verdad? Eso nos ha pasado a todos los que somos papá y mamá, ¿ya? Porque son las reacciones propias ante los estímulos, ¿ya? Lo importante es ver qué estoy haciendo, en qué me estoy equivocando, cómo me estoy equivocando y cómo puedo buscar ayuda para mejorar, porque las relaciones son procesos de construcción permanente. Las relaciones fantásticas no existen, y el papá y la mamá fantástica no existen. O sea, el grito y la nalgada siempre se le salen a uno, solamente que uno tiene que ver en qué condiciones y cómo controlarse, porque el adulto es uno, el que tiene más control es uno. Una recomendación es saber quién es mi hijo y mi hija. Entonces, si yo vengo del trabajo y quiero ver el noticiero, en vez de ver el noticiero, me tengo que sentar con mi hija y con mi hijo a ver qué programa están viendo para que yo pueda entender qué es lo que les gusta y cómo abordarlo. Con los hijos,
con los hijos rebeldes, todos pasamos por una etapa de rebeldía. Los adultos nos olvidamos de que fuimos adolescentes, de que fuimos jóvenes, de que usamos pantalones campana o de que nos paramos los pelos. Entonces, comenzar también a ver los álbumes de fotos junto con los hijos y poder hablar de qué fui yo, cómo me sentí yo. La mejor forma de poder mejorar una situación y de prevención es una comunicación transparente y clara. Explicarle a los hijos que uno tiene temor, que uno tiene ansiedad, que uno se desespera, que uno se angustia, que uno tiene preocupaciones, que tiene una serie de responsabilidades económicas, laborales, etcétera, y poder convivirlas con ellos y establecer límites y normas. Eso es importante, el límite es importante. Usted está en esta casa, usted contribuye, la relación familiar tiene que ser circular, no piramidal. Si es circular, la comunicación fluye. Si es piramidal, yo soy el rey y ustedes son los plebeyos. Entonces va a haber rebeldía, evidentemente. Entonces, una comunicación circular, transparente, donde los temas se toquen sin tabú. Eso es la principal recomendación. Sepa quién es su hija y su hijo. Averigüe qué hace, que le guste. Si ve en el carro y él quiere ponerle el rock a todo volumen, escúchelo, póngase unos tapones por último, pero dele la sensación de que le interesa aunque no le guste, porque eso le da pertenencia y eso hace que los jóvenes tengan apertura y que los niños tengan apertura. Bueno, no hemos quedado cortos de tiempo con este tema tan importante. Muchísimas gracias, Yara, por habernos acompañado. Gracias a ustedes, siempre a la orden. En el programa. Y amigos televidentes, nosotros vamos a ir a un corte comercial. Cuando regresemos tenemos a la agrupación Ecos, que están lanzando su primer disco de colores. Ya regresamos.